Raíces estelares. Escrito por Satoki Futu en 2025. Capítulo 8. Semillas de discordia. La noche en Arboris pesaba como un velo húmedo, el resplandor trémulo de los Yudranis bañando el campamento del escuadrón Viniar, en una luz que parecía latir con secretos. La alianza con los rebeldes Gallian, sellada apenas horas antes, había encendido una chispa de esperanza, pero también había sembrado dudas que se enredaban en la brisa como las raíces bajo sus pies. El murmullo de la selva, cantalias zumbando, hojas susurrando, se mezclaba con una tensión que crecía en silencio, una discordia que amenazaba con germinar entre las sombras. Torx se apartó del grupo, sus pasos metálicos apenas un eco entre el canto de la selva. En un rincón oculto, donde las carmodias florecían con un brillo enfermizo, encendió un dispositivo cifrado, su rostro oculto tras la visera oscura. Sus dedos mecánicos teclearon con precisión fría, conectando con un traficante de los bajos mundos galácticos, un contacto de su pasado que olía a sangre y créditos. La esencia Yudranis vale más que cualquier contrato, murmuró, su voz baja y calculadora. Tengo acceso. ¿Qué ofreces? El zumbido de la respuesta era un susurro codificado, pero en sus ojos rojos brillaba una ambición que lo desgarraba. La esencia, que había despertado recuerdos de su tiempo como ejecutor de Draconis, ahora le ofrecía poder, redención o ruina. El conflicto lo carcomía, una lucha entre lealtad y codicia que no podía silenciar. Kael Tormen, aún cargado con la furia del combate, notó la ausencia de Torx. El cyborg había estado esquivo desde la batalla, sus silencios más pesados, sus movimientos más furtivos. Durante una patrulla nocturna, Kael lo vio. Torx, revisando su dispositivo en la penumbra, una mirada que se desvaneció al cruzarse con la suya. ¿Qué te pasa?, preguntó Kael, su voz baja cortando el murmullo de la selva. Nada, gruñó Torx, su tono plano pero frágil. Solo la guerra. Pero el destello en sus ojos rojos traicionó algo más, una sombra que Kael no podía ignorar, una grieta que empezaba a fracturar al equipo. Silvara Kren, inclinada sobre su analizador en el centro del campamento, frunció el ceño al captar un pico extraño en las señales bioeléctricas. Las carmodias, que habían devorado al enemigo en la batalla, crecían ahora sin control, sus tallos retorciéndose más allá de sus límites naturales, sus flores abriéndose con un zumbido febril que resonaba como un lamento. Esto no es normal, dijo, su voz temblando de asombro y alarma. La esencia derramada las está alterando. Es como si el planeta reaccionara al desequilibrio. Las plantas carnívoras se expandían, sus raíces perforando la tierra en un caos orgánico que amenazaba con tragarse el campamento. Silvara sintió un escalofrío. Cada extracción, cada uso del poder rompía algo sagrado en Arboris, y el precio se alzaba ante sus ojos como una advertencia viva. Bajo un Yudrani centenario, Kael y Silvara se reunieron en susurros, el resplandor de las raíces iluminando sus rostros tensos. Algo está mal, dijo Kael, su mirada fija en las sombras que se movían más allá del campamento. Torx no es el mismo. Lo vi con ese dispositivo y no me gusta lo que siento. Silvara asintió, su piel plateada brillando con un leve sudor. He visto cambios en él también, murmuró. Y en la esencia. Hay una conexión, Kael. Si la usa para sí mismo, si cede a la tentación, podría rompernos a todos. Sus palabras colgaron en el aire, un eco de la advertencia de los Kranax que aún resonaba en sus mentes. Entonces, como un susurro del planeta mismo, una voz telepática irrumpió en sus conciencias. Un Kranak emergió de la selva, su figura translúcida brillando bajo la luz de los Yudranis. Los Yudranis juzgan a quienes tocan su esencia con codicia, transmitió, su tono suave pero cargado de una tristeza antigua. El poder es un don para los que honran el equilibrio.
abusad de él, y vuestras almas se marchitarán, arrastrando a este mundo con vosotros. La advertencia se hundió en Kael como un filo, un recordatorio de Viniar y del pacto que habían hecho con Arboris. Silvara cerró los ojos, dejando que el mensaje se asentara en su alma, una verdad que no podían eludir. El campamento se reunió al borde del crepúsculo, el sol descendiendo tras los Yudranis en un resplandor verde oscuro. Kael dio un paso adelante, su voz firme cortando el zumbido de las carmodias. «Hemos visto lo que la esencia puede hacer», dijo, sus ojos clavándose en cada rostro. «Nos da poder, pero también nos tienta. Nuestro deber es proteger a Arboris, no explotarlo. Si alguno cede a esa codicia lo sabremos, y pagará el precio». Silvara levantó la vista, lágrimas contenidas brillando en sus ojos helados. «Es un don sagrado», añadió, su tono suave pero resuelto. «Usarlo mal destruye la red que sostiene este planeta. Debemos ser su escudo, no su veneno». Torx, en el borde del grupo, bajó la mirada, su cañón inmóvil a su lado. El zumbido de sus circuitos traicionó una lucha que no podía ocultar, y aunque no habló, su silencio pesó como una confesión. Kael lo observó, la desconfianza ardiendo en su pecho, pero guardó las palabras. La noche avanzó, el murmullo de la selva creciendo como un coro inquieto, y el escuadrón se dispersó en un silencio tenso, cada uno enfrentando su propia batalla interna. Kael se apartó, sentándose en una raíz que latía bajo sus manos. «No dejaré que nos consuma», murmuró, un juramento que resonó con el eco de Viniar. Silvara, junto a su analizador, trazó los datos con dedos temblorosos. Cada pico bioeléctrico un grito del planeta. «Si lo entendemos», susurró, «podemos sanarlo». Torx se quedó atrás, su dispositivo cifrado apagado pero aún cálido en su mano, la oferta del traficante quemándole la mente. El amanecer asomó en el horizonte, tiñendo la selva de una luz frágil que no podía borrar las semillas de discordia ya plantadas. El secreto de Torx era una sombra que solo él conocía, las carmodias un recordatorio del poder desatado, y la advertencia de los Cranax un eco que los perseguía. El escuadrón Viniar avanzó hacia lo desconocido, atrapado entre la esperanza de su alianza y el riesgo de traición. Cada paso era una prueba, cada decisión un filo que podía salvarlos o cortarlos en pedazos. Y en esa tierra de raíces, sabían que el precio del poder se pagaría con la verdad, o con sangre.